Múltiples disparos afuera del club de golf de Donald Trump en Florida, donde se encontraba el expresidente. El FBI confirmó que se detuvo a un sospechoso que tenía una AK-47, 2 mochilas y una GoPro. También dijo que investigaba el incidente como un posible intento de asesinato. Trump se encuentra sano y salvo. Nuevo bombardeo del ejército israelí en la franja de Gaza deja un saldo de 24 muertos en las últimas 24 horas. En tanto, el ejército de Israel reveló una investigación donde asegura que probablemente tuvo responsabilidad en la muerte de 3 rehenes en diciembre pasado, en una operación en un túnel en el norte del enclave. Y continúan los bombardeos rusos contra Ucrania. En Pokrovsk, ubicado en Donetsk, una persona perdió la vida, mientras que en Odessa el saldo fue de 2 fallecidos. En tanto, 30 personas, incluidos 3 menores, fueron heridos en un ataque aéreo en Kharkiv, en una torre residencial. Actualizamos hasta ahora las noticias en France 24. Gracias por su sintonía. Y vamos a empezar con información de último minuto que anunciábamos en los titulares. El incidente que incluyó un tiroteo afuera del club de golf de Florida perteneciente a Donald Trump y donde se encontraba el expresidente. El FBI dijo que investigaba el incidente como un posible intento de asesinato. Según el sheriff del condado de Palm Beach, se detuvo un sospechoso que intentó huir en un auto. En el lugar, además, se encontró una AK-47. Escuchemos declaraciones. En el matorral donde estaba este tipo hay un rifle tipo AK-47 con mira. 2 mochilas estaban sujetas en la valla que estaban llenas de baldosas de cerámica y una GoPro con la que iba a tomar fotos. Vamos a profundizar en este tema y para ello conectamos nuevamente con nuestra corresponsal en Nueva York, Mamen Sala. Mamen, te saludo de nuevo desde Bogotá. ¿Cuáles son las últimas actualizaciones que hay hasta ahora? Sí, pues de momento estamos pendientes de que lleguen esas nuevas actualizaciones. Sí que ya sabemos que los hechos se reportaron alrededor de la 1:30 de la tarde, cuando hubo esos disparos que de momento el servicio secreto ha dicho que disparó contra este individuo, este sospechoso, porque vieron un rifle que aparecía entre los arbustos. No está claro si el sospechoso llegó a disparar contra los servicios secretos. A continuación, este detenido salió corriendo, intentó huir, pero un testigo que se encontraba en la zona lo vio, tomó fotos de su vehículo y de la matrícula, lo que permitió que las fuerzas del orden pues detuvieran a este sospechoso en la Interestatal 95 de Miami. Cuando fue detenido no iba armado. La policía en esa rueda de prensa ha dicho que parecía tranquilo, como que entendía que lo estuviesen deteniendo. No ha hecho preguntas, no preguntó por qué lo estaban deteniendo. Entre los arbustos, como decía, se ha encontrado esas 2 mochilas, una GoPro y un rifle AK-47 de largo alcance. En esa rueda de prensa también se ha confirmado que el sospechoso estaría a unos 365-400 metros de distancia del expresidente Donald Trump. Según la policía, pues distancia suficiente si tienes un rifle de largo alcance. En estos momentos el sospechoso está siendo interrogado por el FBI, que es el cuerpo de fuerzas del orden que se ha puesto al frente a dirigir esta investigación. Se desconocen los motivos de este ataque. Como decías, el FBI habla ya de una investigación por posible intento de asesinato contra Donald Trump, el segundo en muy pocos meses. Recordemos que el primero fue en Pensilvania, en un momento en el que el expresidente pues tenía esa seguridad reforzada, no solamente con su servicio secreto, también con las fuerzas del orden locales. El propio Donald Trump ha enviado un email, un correo electrónico a algunos medios de comunicación asegurando que se encuentra sano y salvo, que no le detendrán. También ha habido una repercusión, también ha habido reacciones por parte de la Casa Blanca. Tanto Joe Biden, el presidente, como la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris se encontraban en Washington. Hoy no tenían eventos públicos y ambos han dicho que están aliviados de que Donald Trump se encuentre seguro. La vicepresidenta ha publicado en sus redes sociales que no hay lugar para el odio, para la violencia en Estados Unidos, y de momento toda esa zona de Miami en torno a ese campo de golf internacional, ese club de golf internacional que pertenece al expresidente, pues se encuentra bajo extremas medidas de seguridad. Las autoridades, las fuerzas del orden han pedido la colaboración ciudadana para cualquier persona que
tenga información que pueda ayudar a esta investigación. También les piden a los vecinos de Miami que traten de evitar esa zona porque ahora mismo pues está completamente acordonada, aunque han prometido que mañana, cuando regresen las clases y la actividad profesional, se podrá circular sin problemas por allí. Desde que hubo ese atentado, ese intento de asesinato contra Donald Trump en Pensilvania, la seguridad en torno al expresidente se había reforzado bastante y hay que decir que este club de golf ya era uno de los puntos vulnerables que preocupaba mucho al servicio secreto, porque se trata de un espacio abierto, muy grande, donde es muy difícil mantener esa seguridad. Como decimos, ha sido todo gracias a que uno de los agentes del servicio secreto pudo ver un rifle asomando entre los arbustos, dispararon contra él y de momento sigue sin estar claro si este sospechoso llegó a poder disparar. Bien, el completo reporte entonces de Mamen Sale, nuestra corresponsal en Estados Unidos. Gracias, Mamen, por esta completa información. Y justamente como nos adelantaba Mamen, estábamos esperando las reacciones del entorno político en Estados Unidos respecto de lo que acaba de ocurrir con Donald Trump. Vamos a revisar a continuación las reacciones de Kamala Harris, la vicepresidenta actual y también candidata a la presidencia, y también de J.D. Vance, la fórmula vicepresidencial de Donald Trump. Revisemos. Me han informado que se ha producido disparos cerca del expresidente Trump y de su propiedad en Florida, y me alegro de que se encuentre a salvo. La violencia no tiene cabida en Estados Unidos. Me alegro de que el presidente Trump esté a salvo. Hablé con él antes de que se hiciera pública la noticia y sorprendentemente estaba de buen ánimo. Todavía hay muchas cosas que no sabemos, pero esta noche abrazaré muy fuerte a mis hijos y haré una oración de gratitud. Vamos a dejar este tema por unos minutos y vamos a hablar ahora de noticias de la guerra en Israel. En Gaza, las narrativas entre los bandos enfrentados marcan la distancia existente para alcanzar un acuerdo. Mientras Netanyahu afirma que quiere cambiar el status quo de la frontera norte de Israel, los rebeldes hutíes reivindican sus ataques contra el territorio y Hamás afirma seguir teniendo buenas capacidades militares. Esto tras una nueva jornada de bombardeos israelíes, con el foco en el centro del enclave y con más de 20 víctimas fatales. El informe es de Marta Moya. Cruce de declaraciones entre los bandos de la guerra. Mientras los ataques israelíes continúan en Gaza y los muertos ascienden a más de 41.000 en el enclave palestino, este domingo se reportaron nuevos bombardeos en el sur del Líbano y una orden de evacuación para la población, que el ejército de Israel salió a desmentir posteriormente. Amenazas por parte de Netanyahu, eso sí, de un cambio en el status quo de la frontera. El status quo no continuará. Esto requiere un cambio en el equilibrio de poder en nuestra frontera norte. Haremos todo lo necesario para que nuestros residentes regresen sanos y salvos a sus hogares. Un alto cargo de Hamás, en entrevista con la agencia France Press desde Estambul, afirmó que las capacidades militares de la milicia palestina continúan fuertes pese al desgaste tras casi un año de guerra. Hubo mártires y hubo sacrificios a nivel militar, pero a cambio hubo una acumulación de experiencias y el reclutamiento de nuevas generaciones en la resistencia. Hamdan se mostró también favorable a un gobierno de unidad palestino entre los diferentes territorios cuando acabe la ofensiva de Israel. El día después de la batalla es un día palestino. Fuimos a Beijing y negociamos como palestinos y acordamos formar un gobierno de consenso nacional que gestione los asuntos palestinos en Gaza y Cisjordania. Entre tanto, un misil de los hutíes de Yemen impactó en el centro de Israel. Se trata del primero lanzado por el grupo rebelde que logra llegar a tierra. No dejó víctimas, pero sí varios focos de incendio. El enemigo israelí debe esperar más ataques y operaciones especiales a medida que nos acercamos al primer aniversario de la bendita operación del 7 de octubre. Esta mañana los hutíes lanzaron un misil tierra-tierra desde Yemen hacia nuestro territorio. Ya deberían saber que cobramos un alto precio por cualquier intento de dañarnos. Las narrativas de las partes en conflicto muestran la dificultad de llegar a un alto el fuego, mientras las exigencias para alcanzarlo son cada vez mayores dentro y fuera de Israel. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania porque al menos una persona murió en Pokrovsk, ubicado en Donetsk, y 2 otras fallecieron en medio de un bombardeo en Odessa, donde Kiev aseguró que derribó unos 10 drones y un misil ruso. Esto mientras que otras 30 personas, incluidos 3 menores, resultaron heridos en un ataque que alcanzó una torre residencial en Kharkiv. Según el presidente Volodymyr Zelensky, la semana pasada Rusia lanzó alrededor de 30 misiles de diferentes tipos, más de 800 bombas aéreas guiadas y casi 300 drones contra territorio ucraniano. Todo voló por los aires, corrí por las habitaciones desde el costado del lugar de impacto. No habían vidrios ni marcos, no quedaba nada. Vivo en el 9º piso.
Cambiamos de tema. 8 migrantes murieron en el Canal de la Mancha cuando intentaban cruzar desde Francia hacia Reino Unido. La embarcación inflable que transportaba un total de 59 personas volcó y se estrelló contra las rocas en la comuna francesa de Ambleteuse. Entre los supervivientes, varios fueron trasladados al hospital, entre ellos un menor de 10 meses. Estas pertenencias son el último rastro de una trágica noche en el mar. Poco antes de la 1 de la madrugada, un grupo de 59 personas abordó una lancha inflable. Provenientes de Sudán, Eritrea, Siria e Irán, su objetivo era llegar a las costas de Inglaterra. Sin embargo, la embarcación volcó rápidamente y chocó contra las rocas, causando la muerte de 8 personas. El alcalde del pueblo fue uno de los primeros en acudir al lugar. Les llevamos ropa, les llevamos agua, hicimos lo que pudimos para ayudarles. Estaban empapados, pero lograron irse con ropa seca. 51 personas fueron rescatadas y 6 trasladadas al hospital, entre ellas un bebé de 10 meses que sufría de hipotermia. La lancha partió cerca del pueblo de Wimereux, pero volcó muy cerca de la costa. Las autoridades condenaron una vez más las acciones de los traficantes. Las embarcaciones están sobrecargadas. Había casi 60 personas en el bote esta mañana. Son de mala calidad, están mal infladas, no tienen cubierta, como ocurrió esta mañana. No tienen suficiente potencia y no hay chalecos salvavidas para todos los pasajeros. Este incidente ocurre 2 semanas después de la mayor tragedia en el canal este año, cuando 12 personas, la mitad de ellas niños, murieron cerca de esta playa. En 2024, al menos 46 personas han perdido la vida intentando llegar a Reino Unido. Vamos ahora a Ecuador porque el gobierno acaba de anunciar que prepara un apagón nacional para el próximo miércoles. El corte de electricidad, que durará desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, tiene como objetivo, según las autoridades, el mantenimiento del sistema eléctrico del país. El corte de energía se producirá mientras Ecuador enfrenta una grave sequía que está afectando las represas hidroeléctricas. Previamente, nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega, nos amplió la información y nos comentó cómo la crisis energética que atraviesa Ecuador podría perjudicar la imagen del presidente Noboa, que aspira a la reelección. Ecuador anuncia un plan de racionamiento energético desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Ha dicho que es para enfrentar la crisis energética que vive el país y para ello realizará un plan de mantenimiento en los sistemas de transmisión de energía y redes eléctricas de las 4 principales generadoras eléctricas de este país. Pero ¿qué hay detrás de este anuncio de racionamiento y apagón masivo que sufrirá Ecuador el próximo 18 de septiembre durante 8 horas? Recordemos que Ecuador ha vivido fuertes apagones desde hasta 13 horas desde principios de 2023 hasta abril de 2024. Inclusive recientemente, a inicio del mes de septiembre, también vivió un apagón por un aproximado de 4 horas. En principio se había dicho que era por una falla en una de sus centrales hidroeléctricas, pero posteriormente se indicó que fue una falla humana, sin dar mayores anuncios. De igual forma, también Ecuador intenta enfrentar la crisis energética que tiene este país y anuncia también algunas medidas como el ahorro de energía eléctrica, principalmente en su aparato público. Ha obligado inclusive a apagar las luces de pasillo, no utilizar ascensores, ahorrar en mayor medida la energía eléctrica, no utilizar pantallas informativas. Ha contratado también barcazas de energía eléctrica que en este momento comienza en su primera fase en la ciudad de Guayaquil, que aportará unos 100 megavatios. Pero Ecuador tiene una deficiencia de 465 megavatios en todo el país y de igual forma también emite algunas medidas de compensaciones como la gratuidad del servicio en los meses de diciembre, enero y febrero a las personas que consuman hasta 180 kilovatios y los que consuman, excedan esta demanda, deberán pagar así la diferencia. Esto es uno de los principales retos que deberá enfrentar Daniel Noboa, así como la inseguridad, cómo va a ceder el poder a su vicepresidenta Verónica Abad. Y sucede todo en medio del inicio de la campaña electoral. Por ello también es considerado como una medida populista en este país que enfrenta una grave crisis energética. Llegamos al fin de este bloque de noticias. Quédense atentos porque vamos a seguir, por supuesto, informándoles y desarrollando toda la información respecto de lo que les contábamos de este posible atentado en contra de Donald Trump. En cuanto se confirme esta información, en nuestros noticieros se lo vamos a informar. Por ahora, terminamos aquí. Sigan en France 24, ya regresan más noticias.